Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Amílcar Cruz Ordóñez, soy estudiante de la licenciatura en Pedagogía de la Universidad Autónoma de Chiapas. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante que son las redes sociales. Para ello, dividiré este tema en tres. El primer tema será la integración de las redes sociales en entornos virtuales de aprendizaje. El segundo subtema será las redes sociales y su aplicación en la educación. Y en el tercer tema hablaré acerca de una comparación entre algunas redes sociales más utilizadas. El modelo tradicional de Moodle. Este modelo incorpora una metodología de trabajo que abarca las orientaciones del docente, los recursos educativos y las actividades de aprendizaje. El modelo propuesto por Torres Díaz y Granada puede enmarcar en las siguientes etapas. En la primera etapa se conjugaron tres elementos dentro del entorno del aprendizaje, que son comunicación, recursos educativos y actividades. En la etapa 2 se integró un espacio de microblogging en un bloque de Moodle, el cual permitió el ingreso de comentarios de los participantes del curso. Esto provocó un impacto positivo, ocasionando que los estudiantes cambien de estado de receptores a generadores de ideas. En la etapa 3 trabajó en la fusión entre red social y entorno virtual, cambiando la estructura rígida y unidireccional de los anuncios a través de la implementación de un espacio donde los participantes del curso puedan hacer sus comentarios en torno a cada temática tratada. Las redes sociales forman parte de lo que se conoce como tecnologías web 2.0 y es por ello que tiene un gran potencial en educación, ya que impulsa a estudiantes activos e involucrados en un aprendizaje. Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para los seres humanos, tanto así que personas que no cuentan con un computador han oído hablar acerca de ello. Los beneficios para aquellos que forman parte de las redes sociales son varios. Entre ellos se encuentran aspectos de suma importancia para el ser humano, como pertenecer a un grupo, hacer o renovar amistades, según por RUA 2009. Pero, ¿qué es una red social? Lo que proporcionan las redes sociales hoy en día son los medios para comunicarse a grandes distancias, así como un sinfín de herramientas que acompañan la convivencia de las personas. Como bien sabemos, las redes sociales, tanto como Facebook o la aplicación de Messenger, nos han ayudado mucho en la forma de socializar. Hoy en día la comunicación no puede ser presencial necesariamente, sino que ahora podemos platicar a distancia. Esto facilita la comunicación y a muchas personas nos viene muy bien. Pero, ¿qué está pasando con las redes sociales en el mundo? Facebook ha superado los 800 millones de usuarios, Twitter cuenta con 200 millones y Google Maps registra 62 millones. Pero, ¿y cómo se encuentran posicionadas las redes sociales hoy en día en Latinoamérica? Esta región se ha mostrado como la más comprometida socialmente. Presenta usuarios que invierten 7.5 horas en sitios de redes sociales en un mes. ¿Y en México, qué estado guardan las redes sociales? La Asociación Mexicana de Internet ha realizado en 2 ocasiones un estudio sobre redes sociales. El último de los mismos se ha denominado MKT Digital y Redes Sociales en México 2012. La encuesta fue aplicada a 3.104 usuarios de Internet mexicanos de diversos rangos de edad y niveles socioeconómicos. Solo el 10% de las personas entrevistadas indicó que no usa esas redes sociales. Facebook es la red que más acceso tiene, con un 90% de usuarios mexicanos inscritos, quienes en su mayoría son de 12 a 17 años. En cuanto a algunas de las redes sociales especializadas, se encuentran algunos diversos sitios orientados a la educación e investigación que existen. Dentro de las educativas encontramos a Edmodo, después tenemos a Eduredes y por último Going On. En cuanto a las de investigación, encontramos a Academia.edu. Después tenemos Mendeley. Podemos decir que las redes sociales ofrecen una gran gama de posibilidades para los docentes al interactuar con sus alumnos. Es así como las redes sociales pueden ayudar tanto al docente como al alumno para mejorar su aprendizaje. Así pueden interactuar de manera más sencilla y con más confianza. Para finalizar, daré una breve comparación entre algunas redes sociales. Entre ellas está Facebook, Twitter y YouTube, y las ventajas y desventajas que tienen. Bueno amigos, dentro de las ventajas que tiene Facebook es una participación más activa, fluida y efectiva entre los usuarios que facilita la relación.
En Twitter se establecen relaciones culturales e ideológicas, intercambio de intereses y actividades. Por último, YouTube aloja un grupo de cantidad de videos de diversos temas e intereses. Dentro de las desventajas que tiene Facebook, las personas con doble intención pueden hacer uso de su privacidad utilizando fotos, imágenes que tú publicas. En Twitter, pocos usuarios conocen la configuración de privacidad, por lo que su información queda al descubierto para cualquier persona. Y en YouTube, la fuente de veracidad de los contenidos no es 100% fiable, por lo que el usuario debe saber qué contenidos sí son fiables y cuáles no. Bueno amigos, gracias por ver el video, esto ha sido todo, espero que sea de gran ayuda y recuerden, las redes sociales no son malas si se utilizan de manera adecuada. Muchas gracias y hasta pronto.